Buenos días, doctores. ¿Están todos presentes? Para empezar, Para empezar. buenos días. La metodología es que de este seminario, que como ya todos lo tienen y lo deben haber leído, solo voy a leer algunas partes y haremos preguntas. Si salen de voluntarios, genial. Si no, escogeré algunos. A los que no alcance a llamar o no salgan para ninguna de las actividades, su nota es 3. Y ya, bueno, el resto de notas cambia según lo que respondan. Entonces, empezaremos. Dice, paciente varón de 19 años que ingresa con 2 meses de enfermedad, que tiene fiebre, adenopatías y petequias y dolorabilidad articular. En Huancayo, un médico le diagnostica PTI, por lo que se le indica prednisona y acitromicina, y mejora el cuadro. Luego de 2 semanas del tratamiento, el paciente presenta nuevamente las mismas sintomatologías. Un día antes al ingreso presenta melena y hematemesis y es referido a este hospital. Como antecedente, ha sido vacunado y en el examen físico se observa palidez, petequias, equimosis, muget y en el abdomen hepatomegalia y esplenomegalia. Eh, ya se agregaron más doctores. La primera pregunta, y según eso ven ustedes si se lanzan o no. Eh, ¿Por qué creen que se diagnosticó PTI? ¿Qué fue lo que motivó el diagnóstico de PTI? No de si está bien o mal, sino que qué motivó el diagnóstico de PTI. ¿Algún voluntario? Buenos días. Doctor Ricardo Carpio. Adelante, doctor, cuéntenos. No, soy Sí, Héctor. doctor. Ah, perdón. Disculpe, doctor, no levanté la mano. Hayan. Eh, Ok, doctor. Respecto al diagnóstico de PTI, el cual básicamente basados en bueno, en este caso las adenopatías y las petequias generalizadas, para poder dar eh, como para poder llevarnos el diagnóstico de PTI. Eh, entonces, basados en las petequias y en las de adenopatías. adenopatías. Ajá. Ya. Es usted el doctor Ricardo Carpio, ¿verdad? Para no Sí, confundir. Muy bien. Sí, y no. Clínicamente, cuando les digan piensen en PTI, sí, tiene que haber sangrado. Petequias, usualmente, ¿no? Petequias, equimosis. Adenopatías, no. PTI no va con adenopatías. Plaquetas y adenopatías, nones, por ahí no van. Doctor, yo le digo que se iban con linfoadenopatías también, por trombocitópenico idiopático. También se podría ver como hallazgos, pero no, bueno, en este caso solo serían las petequias, ¿verdad? Ajá. Puede haber esplenomegalia. No siempre, hay poquitos casos, pero se tolera. Siempre es una esplenomegalia muy leve, muy discreta. ¿Se describen adenopatías? Sí, pero como tratamos en este curso de simplificarle las cosas más frecuentes, no piense. Es mejor que me asocien petequias, equimosis y cualquier sangrado, como quieran, y esplenomegalia con o sin esplenomegalia para que me digan PTI. Las otras manifestaciones que puede tener PTI,
mejor no se las acuerdan. Las resumen en eso. Más fácil así. Y evitan confundirse. Y aquí la siguiente pregunta, primero haremos la pregunta. ¿Por qué hubo respuesta a la prednisona y a la citromicina? ¿Por qué hubo mejoría? Eso, algún voluntario, y no hay voluntarios, al doctor Héctor Ochoa. Doctor Héctor Ochoa, Sí, doctor. ¿por qué cree que hubo mejoría con la prednisona y la acitromicina? Eh, y porque la PETI, doctor, es una enfermedad autoinmune, entonces el tratamiento podría ser disminuir, ¿no? Por ejemplo, el cuadro del dolor articular y las petequias y estos medicamentos, ¿no? Ya, porque un PTI, como todas las enfermedades autoinmunes, responde a la prednisona. ¿La citromicina, usted cree que jugó algún rol? Es, Eh, está, doctor, por el tema de la serenopatía, que como podría lograr asociar quizá algo infeccioso quizá y por ello más que todo se ok. podría. Sí, es cierto, el PTI como buena enfermedad autoinmune responde a la prednisona, aunque como vamos a ver, o ya habrán visto, no se trata de un PTI y hubo un error en el diagnóstico, no es al final un PTI, el seminario es de leucemia y al final lo que sucede es que ha sido una leucemia. Doctora Daniela Sánchez, dígame, doctora Sánchez, no le escucho, doctora Sánchez, había levantado la mano, creo. Doctor, disculpe, soy Daniela. ¿Me escucha? Sí, ahora sí le escucho. Ah, sí, doctor, ¿me logra escuchar? Sí, 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 yo la estoy escuchando bien. Creo que se desconectó la doctora. Ahí está de nuevo la doctora. Doctor, soy Daniela Sánchez, pero estoy hablando desde el teléfono de mi compañera Priscila porque mi internet es muy inestable. ¿Normal podría hacerlo desde aquí? Sí, no hay problema, no hay ningún inconveniente. Cuénteme, doctora Sánchez, ¿qué opina? Dice de ¿cómo se llama? Doctor, según tengo entendido, el uso de, en este caso, corticoides, por ejemplo, como la prednisona, pudo haber ayudado al paciente ya que aumenta el recuento de las plaquetas, más que en sí el uso de la citromicina como tal. Muy bien, doctora. Los corticoides tienen uso en todas las enfermedades autoinmunes y en este caso mejora las plaquetas, ¿cierto? Sin embargo, los corticoides también se usan como quimioterápicos. Y por eso es que en este caso específico que hubo un error de PTI que en realidad era una leucemia, pues al inicio también hubo una respuesta porque la prednisona a cualquier dosis es también un quimioterápico. Y por eso también hubo una buena respuesta. Y efectivamente lo de la citromicina parece que en cualquier caso queda ahí en el aire sin mucho sustento. Ah, vamos a buscar la siguiente pregunta. El paciente, antes de este ingreso nuevo, presenta melenas y hematemesis. La pregunta entonces era vamos a ir al fondo, la doctora Vilma Trujillo. Sí, doctor, buenos días.
Buenas tardes ya, doctora. Ah, no, buenos días todavía. Doctora Trujillo, ¿a qué cree usted o podría atribuir el que ahora venga con melenas? Bueno, si el paciente presenta una disminución de plaquetas, tiene también mayor riesgo a sangrado, ¿no? Y las melenas y la hematemesis son de una hemorragia digestiva alta. Entonces, puede que el paciente no esté respondiendo quizás al tratamiento con la prednisona y sus plaquetas estén disminuidas y por lo tanto presentan lo que es las hemorragias. Muy bien, doctora. Efectivamente, es una señal de que otra vez las plaquetas están bajas y que efectivamente debe ser porque la prednisona ya dejó de hacer efecto. Después, tiene como antecedente haber sido vacunado un mes atrás. Entonces le preguntaremos a la doctora eh, Valeria Cabrera. Sí, Doctora, doctor. doctora Cabrera, en su opinión, este antecedente de vacunas, sea contra el tétanos, contra el COVID, contra lo que usted quiera, ¿la vacunación es causa de PTI y la vacunación es causa de leucemia? ¿Qué opinaría usted? Doctor, había leído que había, creo que es la vacuna contra el sarampión, que se ha asociado con un mayor riesgo de desarrollar PTI, pero nada más allá. También algunos casos de vacuna para COVID-19, anti-COVID-19, que también se asociaron con PTI, Muy pero bien, doctora. no nada más. Entonces, las vacunas y el PTI, la relación es nula, excepto se traten de virus vivos, como por ejemplo el sarampión. Ya no se usa el de la polio viva, ahora ya se está usando solo el de polio muerta, pero hace algunos añitos era el de la polio viva también. Y nunca es un PTI severo. Me ponen hoy día la vacuna del sarampión, hago mi PTI al día siguiente, es rápido, y en tan solo 3 a 5 días pasa el episodio y se autorremite. No, no suele ser complicado, no persiste en el tiempo. Y es muy, pero muy raro, muy raro, muy raro. Y en cuanto a el PTI vacunas del COVID, con la tecnología reciente que ya es con mRNA, se ha reportado también como una complicación muy rara y como un cuadro leve autolimitado, igual que con las otras, pero en general su relación es débil y en general no lo considero como etiología. Em, en el caso de las leucemias, ahí sí su relación es nula, no hay relación entre vacunas y leucemias agudas. Luego dice, al examen se evidencia palidez, petequias, equimosis y lengua con muget, con crépitos vivasales. Vamos a preguntar a la doctora Sandra Charapaki. Sí, doctor. ¿Aló? Doctora Sandra Charapaki, eh, es una pregunta facilona. ¿A qué le llamamos muget? Una lengua superficial. Doctor, se refiere a las lesiones en la... ¿Se me escucha? Sí, sí, le escucho Ya. perfectamente. Se refiere a las pequeñas lesiones en la superficie de la lengua, que pueden ser rojas o blancas y pueden tener sangre o pus. Normalmente la lengua con muguet es un signo de infección. De infección por bacteria, hongo o virus. ¿Cuál escoge? Por una bacteria. Es una infección por hongos, usualmente. Y sí, pueden ser como placa, pueden ser úlceras, pueden contener solo un lecho blanquecino, leucoplásico, o pueden contener pus, pero su peculiaridad es que casi siempre corresponden a hongos. Alguna que otra vez pueden corresponder a virus.
Bien. Si ustedes tienen un PTI, el PTI no afecta el nivel de las defensas. El que tenga alguien Muget me dice que no es PTI, porque el PTI, insisto, no tiene por qué afectar las defensas. Pero si se trata de un PTI por lupus, tampoco. Nenes. Cuando vean Muget, entonces dicen no es PTI. Cuando vean Muget dicen, ah, este es un cáncer, salvo que sea niño o que sea este, diabético, ¿no? Pero en general no es así. Después seguiremos. En el abdomen se encuentra blando, depresible, hígado de 6 centímetros y vaso de 4 centímetros. Al doctor, no, ya está el doctor. El doctor Renzo Alberti, Sí, doctor. en su opinión, el que el paciente tenga o haya tenido adenopatías y actualmente hepato y esplenomegalia, ¿a qué le podría orientar? ¿A un Que PTI ha o a una habido, leucemia? no, que ha habido una infiltración, en este caso, bueno, si ya tenemos en caso a la leucemia sería una infiltración por los blastos. Como estos son órganos filtrantes, el vaso y el hígado. Muy bien, doctor. Debo pensar entonces, el PTI por eso, cuando viene con hepato y esplenomegalia, no es PTI. O el PTI viene solito, a polo pelado, o viene con un poquito de esplenomegalia, a veces, pero que venga con un vasazo o que venga con hígado, no, ya no es PTI, por definición. Ahora con una pregunta un poco dificilona, pero que se han hecho la teoría y no se han dormido en la teoría, deben estar despiertos. La doctora Priscila Montoro. Sí, doctor. Doctora Montoro, dice al final que hay letargia y que se insinúa un meningismo. Este aparente compromiso del sistema nervioso central, al menos por el examen físico, ¿a qué podría deberse en este paciente? ¿Qué es lo que le haría sospechar? ¿Qué es PTI o qué es leucemia? ¿Con cuál va más? Se asociaría más a lo que es leucemia. ¿Y por qué piensa más en leucemia que PTI? En la clase de leucemias agudas les deben haber mencionado que la leucemia linfoide, con más frecuencia que la mieloide, se diferencian entre ambas. Mejor, ponemos diferencias entre una y otra. En que la linfoide le gusta infiltrar cerebro. En cambio, la mieloide usualmente no, salvo algún tipo muy específico, pero no en general. Y esta infiltración en el cerebro puede manifestarse desde eventos hemorrágicos trombóticos o el meningismo o compromiso del sensor. En cambio, el PTI no infiltra porque no es cáncer. Pero, ¿y si el PTI ha producido un sangrado en el cerebro? ¿También daría letargia? Sí. ¿Podría darme meningismo? Sí, siempre y cuando haya sido un sangrado intraventricular notorio, pero si hubiera sido un sangrado intraventricular notorio, además de meningismo, tendría otros hallazgos de hipertensión endocraniana, particularmente vómitos, sean o no explosivos, y particularmente se estaría quejando de dolor.
y eso falta, eso no lo anotan en esto, entonces hay que asumir que no lo tiene y por eso no sería una hipertensión endocraniana y eso alejaría el que sea una hemorragia intracerebral en general y sí apuntaría más a la leucemia. De ahí les dan estos datos en este ingreso. Vamos a hacer una pregunta facilona a la doctora Rocío Vegaso. Sí, doctor. Doctora Vegaso, en el hemograma que se describe aquí, ¿usted cómo lo podría definir, describir? ¿Qué le llamaría la atención si quiere? Bueno, de que podemos evidenciar que hay una pancitopenia, dado que la hemoglobina está en valor de 6, inclusive hay una anemia severa, ¿no? Los leucocitos también están menos del valor normal, las plaquetas están en 15.000, ¿no? Entonces podríamos ver que hay una pancitopenia, pero el BCM estaría dentro de un rango normal, ¿no? Entonces sería una anemia severa, pero normocítica. Los reticulocitos podemos evidenciar que están dentro de un rango de lo normal, pero en el caso de la lámina periférica hay linfocitos atípicos en 100%, ¿no? Lo cual nos eh, demostraría o evidenciaría de que no está habiendo una adecuada formación de glóbulos rojos. Pero acá podemos ver también el fenómeno de Rowlux, ¿no? Que está positivo y, bueno, tengo entendido que también está presente en el mieloma múltiple, el fenómeno de Rowlux. Luego, bueno, está aumentado el DHL, el PCR un poquito aumentado, el ácido úrico, entonces podría direccionarnos hacia una posible leucemia, ¿no? Muy bien, Eh, doctor. Lo que me ha interesado de su narrativa es que es un hemograma donde hay una pancitopenia. Eso es lo que debe llamar la atención. Una vez que tienen el diagnóstico de pancitopenia, el paso siguiente es que digan si esta es central o es periférica. Ponen factores, formas de hacerlo y una vez que estén de acuerdo que es central, por etiología, que no es B12, que no es una aplasia y que sí es una leucemia o sugerente de leucemia. El Rouleau. Este fenómeno de Rouleau, desafortunadamente, lo mencionan en la clase de mieloma, cierto. Entonces, los médicos en todas las universidades salen con la manía de decir, ¿dónde vi Rouleau? ¡Hay mieloma! Debe ser mieloma. Y no. Eh, de hecho, el Rouleau es un hallazgo inespecífico que está en mieloma, que está en linfomas, que está en cáncer de mama, que está en cáncer de pulmón, que está en anemias hemolíticas, en infecciones, en toda la reumatología. Es muy inespecífico. Tengan cuidado cuando digan Rouleau igual mieloma. Es porque en las clases lo ponemos así, pero no siempre, no siempre. Lo que nos faltaría para hacer el diagnóstico de una leucemia en este hemograma es que no tiene blastos. Hay linfocitos atípicos, pero no son sinónimo de blastos. No. Pero como que huele a leucemia. Y ahí vamos a cambiar con el doctor Herwig Caballero. Herwig Caballero. Sí, doctor, buen día. Buenos días, doctor. Ya sabemos que tiene una pancitopenia central. ¿Qué opina de la deshidrogenasa, PCR, ácido úrico? ¿En su opinión están altos, normales? ¿O qué sugerirían esas pruebas? A la PCR, indica 42. La PCR está elevado, está indicando un proceso inflamatorio posiblemente que esté padeciendo la persona. El ácido úrico, Y lo el ácido, normal es hasta 8. 8 o 6, como quiera. ujú. El ácido úrico también está, el ácido úrico sí está dentro de no estoy seguro, dentro de los valores normales, doctor. Ácido úrico es hasta 6 u 8, según el laboratorio. Pero me está confundiendo con la urea. Sí. Mm. 18 sería elevado también, doctor. El ácido úrico podría también explicar, en cierto modo,
que el paciente pueda pasar una encefalopatía o alguna consecuencia de la elevación de este valor. Y la DHL, su La valor de de 600. 3080 estaría elevado, doctor, también aquí el valor ¿Y de la DHL. a qué obedecería el ácido úrico alto, DHL alta y PCR alta? Ah, bueno, el DHL en general sería algún daño tisular. De repente también estaría relacionado a alguna posible infección que tenga el paciente que se podría eh, de repente ahí complementar con el PCR que está elevado. Es el proceso que está llevando el paciente. La DHL y la PCR son marcadores también tumorales. Digo también porque la PCR tiene un valor infeccioso inflamatorio, que es el más conocido, pero no el único. Entonces, en el contexto de una leucemia, sí, ambos marcadores tumorales están altos. ¿Un PTI puede subir DHL o PCR? No, no puede, no lo hace por ninguna forma. Si lo sube, es porque no es PTI. El ácido úrico, en cambio, la hiperuricemia, representa o forma parte de lo que se llama un síndrome de lisis tumoral, que es una complicación. En el examen de orina se observan hifas, es decir, hongos, y hay leucocitos y hay hematíes en gran cantidad. Hay en la ecografía hepatomegalia, esplenomegalia y adenopatías. En la tomografía del cerebro hay un edema difuso. Lo que acá se pone es de la citometría de flujo con el doctor Santiago Ordóñez. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. De acuerdo a este análisis de citometría, ¿qué le parece a usted? ¿Qué concluiría que es este caso? Lo resultante sería los blastos patológicos en 81.3%, doctor. ¿Y eso qué le señalaría? Eh, Que eso no es una leucemia. Doctor Ordóñez, ¿qué opinaría? ¿Eso no es una leucemia? ¿O qué tipo de leucemia sería? sí, doctor, sí, sería una leucemia ¿De qué tipo? de tipo aguda por las células inmaduras. ¿Mieloide, linfoide? Mieloide. Las leucemias mieloides, como deben haber visto en teoría, son las más frecuentes, salvo en la población pediátrica, que es la linfoide. Las leucemias mieloides, todas no tienen ninguna posibilidad de curarse. A lo más que se hace es mejorarle la sobrevida tanto como se pueda. Acá dice blastos patológicos 81%. Para que haya alcanzado esa cantidad de compromiso que comprenderán es muy abundante, muy severo, eh, cada 10% significa un año que empezó atrás. Si yo tengo 80%, significa que la enfermedad empezó 8 años atrás, como mínimo. Solo que no ha dado molestias y recién cuando está ya muy avanzado debuta como tal. La leucemia mieloide aguda es más frecuente en la edad a partir de los 30 años en adelante, pero no es exclusiva. Después vamos a preguntar aquí. Esto de aquí es una biopsia de hueso. En la biopsia ven que dice positivo, positivo y de más cosas.
y concluyen que es un sarcoma granulocítico. Las leucemias infiltran la médula y la sangre. En la médula, a veces las leucemias se apelotonan y forman una estructura tumoral, una pelota, un cáncer más. Cuando hacen esa peculiaridad, adoptan el nombre de sarcoma granulocítico. Es decir, sarcoma granulocítico es una variante de la leucemia mieloide aguda. Así es que no hay discrepancia en eso. Mi última víctima va a ser la doctora Victoria Butrón. Sí, doctor. Doctora Victoria, normalmente en un hemograma la palabra clave para yo decir esto es una leucemia son la presencia de blastos. Pero en este hemograma que aquí enviamos no hay blastos y al final ha salido que es una leucemia. ¿Por qué cree que eso puede estar sucediendo? Eh, bueno, sí se encuentra lo que son las CD como parte del inmunofenotipo y dentro también se ve la amiloperoxidasa, pero los blastos que no podrían estar apareciendo porque podrían estar encapsulados en lo que es la variante de leucemia, que es el sarcoma. Ya. En la clase teórica, usualmente él menciona que a este tipo de casos se conoce como leucemia aleucémica, que significa que no hay blastos en la sangre periférica. Una de las razones por las que no hay blastos es porque el paciente ha recibido corticoides. Quiere decir que ha recibido algo de quimioterapia y eso fue suficiente para barrerlos. Y por eso es que no hay blastos aquí y invita al error. Si no ve blastos en el hemograma, difícilmente piense en leucemia. ¿Hasta allí alguna duda o pregunta? Muy bien. En esta última parte se muestran las mutaciones conocidas para la leucemia. En mi época, cuando era joven, las leucemias se me enseñaba que era una enfermedad y había un tratamiento. Cuando ya estuve en la especialidad, me empezaron a decir, mira, no es una enfermedad, sino más un cuadro sindrómico que junta varias enfermedades. Y en los tiempos actuales se ratifica ahora que las leucemias mieloides agudas y linfoides agudas no es una enfermedad, sino un conjunto de enfermedades diferentes y que por consiguiente merecen un tratamiento diferente. Una de las razones por las cuales la leucemia no responde al tratamiento es porque todavía se emplea el concepto de una leucemia, un esquema de tratamiento. En realidad debería ser personalizado de acuerdo a las mutaciones que haya. Por decirles, allí en el 2 de mayo hacen el estudio de las mutaciones más frecuentes. Se pueden hacer de otras no tan frecuentes. Sí. Si me saliera, por ejemplo, lo positivo para la mutación NPM1, MUT-A, le doy un fármaco diferente. Y por cada mutación se da un fármaco diferente. Para eso se hace esto. El que haya salido no detectado simplemente que es negativo para esas mutaciones. No rechaza que sea el diagnóstico de leucemia mieloide aguda, solo que esas mutaciones no han sido encontradas. Finalmente, como parte, a ver, al final de esto, voy a borrar esto para tener espacio. En las clases teóricas, ¿dónde estás? Aquí puedo poner.
hemoglobina, plaquetas, leucocitos, tróficos. En las clases teóricas suelen ser muy aburridas y todos duermen. Eh, y necesito aclarar esto. ¿Cómo están estos valores en una leucemia aguda y cómo están en una leucemia crónica? Crónica en general. Entonces les pido que hagan una abstracción. Imaginen que está jugando fútbol. Están ustedes aquí en el 2 de mayo, ahí en Julián Arce. O bueno, donde estén ustedes, ahí en sus casas. Y están jugando la Alianza y la U. Ha terminado el partido, han salido 1000 salvajes de la Alianza y 1000 salvajes de la U, de lo peor, de las barras más feas. Y estos 2000 salvajes se aproximan a la casa de ustedes. Imagínense que ahorita mismo esos 2000 salvajes están en las puertas de su casa, en las puertas de la universidad. Y acaban de entrar a la habitación donde están ustedes. ¿Qué les va a pasar a ustedes? ¿Van a poder seguir haciendo clases? La respuesta es no. Probablemente vayan a ser golpeados, vejados, robados y quién sabe, hasta muertos. Ese comportamiento es el de una leucemia aguda. Una leucemia aguda es un blasto, una célula cancerígena que mira pasar un glóbulo rojo, le entra mucha cólera, va y lo mata. Mira pasar un neutrófilo, le entra mucha cólera que este esté pasando por acá, agarra y lo mata. Mata lo que ve. No tolera a nadie. ¿Por qué es tan malo? De eso no me voy a discutir aquí. ¿Será tan malo, que si en una leucemia aguda, si yo, por ejemplo, tuviera cáncer de colon y me da leucemia aguda, después, mi leucemia aguda agarra y mata el cáncer de colon y me cura el cáncer de colon? Es una neoplasia excluyente. Si yo tuviera lupus o tuviera diabetes y me da leucemia, la leucemia agarra, mata el lupus y cura la diabetes. No le gusta ir con otras enfermedades. Entonces tengamos esa noción de una leucemia aguda, resumidas cuentas, matar. En cambio, imaginen que hay un partido de fútbol, que ustedes están sentados, solo que esta vez cambiamos de equipos. Y vamos a poner, aunque ya no está jugando, pero solía usarlo de pretexto, al equipo de la Universidad de la San Martín, que tenía un equipo de fútbol. Y digamos, va a jugar la San Martín con Deportivo Cantolao, que quienes no conocen es una academia de fútbol, ¿no? La San Martín se caracterizaba porque sus barristas eran los cachimbitos de odontología. Iban incluso con su muelita, ¿no? Era casi obligatorio ir a apoyar al equipo. Entonces, imagínense que los cachimbos de odonto, que los miembros de la academia de fútbol, otra chivolada del Cantolao, contamos 2000, y que han ido a la casa de ustedes, y que en este momento entran a su habitación. ¿Los dejarán hacer clases? ¿Les dejarán producir sangre? La respuesta es sí. ¿Los van a matar a ustedes? ¿Les robarán? ¿Los vejarán? No. Esos son los blastos de una leucemia crónica. Lo que quieren es remedar. Como buenos alumnitos de odontología, van a estar muy interesados en saber qué estudian ustedes como alumnos de medicina. Y se pondrán a observar, a abrir sus cuadernos, sus archivos, a preguntarle. Estorba, da ganas de botarlos. Y eso es de una leucemia crónica. No mata, busca remedar. Y remeda mal, pero remeda. Es decir, un blasto de leucemia crónica está caminando por allí, mira un glóbulo rojo, ¡ay!
me convierto en un glóbulo rojo. ¡Yeah! Pero no funciono, pero me convertí. Está caminando por allí, veo pasar a un neutrófilo. Me convierto en neutrófilo, pero no funciona, pero me convertí. Pero remedé, ese es su chiste. No serviré para nada, pero estoy ahí, estorbando. Las leucemias crónicas, si yo tuviera un cáncer in situ de estómago, me da leucemia crónica, cualquiera de las dos. Potencia para que sea un señor adenocarcinoma en poco tiempo y me mate. Tengo diabetes, me da leucemia crónica, me deschaba la diabetes, me la descontrolo. Es una neoplasia concurrente y es una enfermedad que busca venir con otras comorbilidades. ¿Hasta ahí nos entendemos? Las leucemias agudas suelen ser tan malas, que cuando ya terminan de matar todo y no hay nada que matar, se empiezan a matar entre ellas. No juegan una especie de ruleta rusa y ¡pah! Se empiezan a matar entre ellas. De manera que en una leucemia aguda, al inicio vendrá con leucocitos normales, luego con leucocitos altos, y luego poco a poco empieza a ser pancitopenia, porque se empiezan a matar y se aproxima el final del paciente. En cambio, en la crónica, no. En la crónica no se matan, nunca. Para ellos es pecado matar a alguien. Por consiguiente, nunca hacen pancitopenia. Con esos datos, ¿cuál de las dos leucemias vendrá con anemia o hemoglobina menos de 6? Vamos a poner aquí menos de 6. ¿Leucemia aguda o leucemia crónica? La aguda, doctor. Y con hemoglobina más de 8, la leucemia crónica. ¿Su nombre, doctora? Nicole, doctor. Nicole, apellido. Bedriñana. Gracias. Mediñán. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Las plaquetas. ¿Quién de las dos vendrá con plaquetas menos de 20.000? ¿Algún voluntario? ¿Pueden repetir? La aguda. ¿Su nombre, doctor? Daniel Inostroza. Gracias. En cambio, la crónica vendrá de 100.000 para arriba. Puede venir 100.000, puede venir normal, puede venir incluso con altas plaquetas. Los leucocitos, ¿cuál de las dos vendrá con leucopenia? Menos de 1.500. La ¿Algún aguda. ¿Su nombre, La doctora? aguda. ¿Su nombre, doctora? Brenda Torres. Brenda Torres. Vendrá con leucopenia, ¿no? Y en cambio la crónica usualmente puede venir con leucocitos altos. No, usualmente no. Siempre viene con leucocitos altos. Leucocitos altos, siempre. En cambio, en leucemia crónica, que me falta anotar, esta puede venir con menos de 1.500. Puede venir con leucocitos normales y también puede venir con leucocitos altos y esa es la aguda. Hay que diferenciarla de la crónica que no hace ese espectro. Los neutrófilos, en el caso de la aguda, siempre estarán menos de 500. Más de 500, menos del 5%. Ahí se habla mejor de porcentajes. En cambio, en la leucemia crónica, siempre estarán altos. Y finalmente, un voluntario para que me diga, pancitopenia, ¿hay en leucemia aguda, sí o no? Sí, doctor. ¿Su nombre, doctora? Raquel Carpio. Perdón, doctora. Gloria Carpio, doctor. Carpio. Ah, ya, doctora.
Pancitopenia hace la leucemia aguda. La leucemia crónica, nunca. Si no, ya pierde por definición. De esto se colige lo siguiente. Puede venir un voluntario. ¿Quién vendrá por emergencia? ¿La aguda o la crónica? La aguda, doctor. ¿Su nombre, doctor? Héctor Ochoa. Héctor Ochoa. Efectivamente, la aguda vendrá porque tiene una anemia severa, porque está sangrando y porque tiene infecciones. En cambio, la crónica no es. Usualmente es asintomática. A veces recontra asintomática, como la linfoide crónica, donde el 80% es asintomática toda la vida. Y a veces mucho menos asintomática, como la mieloide crónica, pero asintomática. Y el paciente no les va a creer que esté enfermo. Muy bien, doctores. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Bien, espero que haya quedado claro esta diferencia entre las dos familias de leucemias. Entonces, sin más que decirles, hasta aquí quedamos, doctores. Suerte en sus exámenes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Sí, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.